Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News y aquí contamos con la participación de Pablo Sánchez, que es estratega de Next. Hola Pablo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, un gusto para mí también. Vamos a hablar sobre los temas que están impactando en el mercado en este momento, un posible acuerdo con el FMI, las elecciones legislativas. Vamos a tocar varios temas a lo largo de esta entrevista y vamos a arrancar con esto que mencioné sobre el acuerdo, cómo podría perjudicar el escándalo que vimos la semana pasada con el meme coin Libra, qué impacto, qué implicancias tiene en el mercado a mediano o largo plazo este escándalo que perjudicó de alguna forma la figura del gobierno argentino. Bueno, en principio, déjame, si querés, dividir la respuesta en dos, ¿no? Una que tiene que ver con la institucionalidad que hace a la investidura presidencial y obviamente el daño que eso impactó sobre el presidente y el poder ejecutivo, ¿no? Eso obviamente que en un país, si se quiere, más desarrollado, que no sea un país emergente como es Argentina, sin dudas las consecuencias en términos económicos, financieros, serían más importantes. Como Argentina es un país emergente, en desarrollo, como se quiera decir, en donde todavía la volatilidad está más bien asociada a factores que tienen que ver con las cuestiones más bien macroeconómicas, el impacto institucional de este escándalo es más bien acotado. Es decir, hoy en día los retornos están más bien guiados por todavía la volatilidad que tienen las variables económicas que por la construcción institucional de estas cuestiones. Entonces, me parece que esto está acotado y en particular, yendo a lo que es el acuerdo con el fondo, más allá de tener algunos reparos sobre eh, algunas políticas llevadas a cabo por el gobierno, más bien acompaña a grandes rasgos lo que son las decisiones económicas. Entonces, eso sin duda va a primar mucho más en el próximo acuerdo que se lleve a cabo que el hecho este vinculado a la criptomoneda. Pablo, mencionaste algunos reparos y quiero seguir hablando sobre el acuerdo con el FMI. Quiero saber qué perspectivas tienen ustedes de NEIX, cuáles son esas condiciones que quiere tener el Fondo Monetario Internacional en un potencial nuevo acuerdo, si mayor devaluación o si una salida un poco más gradual del cepo cambiario. Mira, en ese sentido, el fondo históricamente fue un organismo que ayudó a los países a transitar crisis de balanzas de pagos. Es decir, tiene un enfoque más bien sesgado a determinar si hay un problema asociado a las cuentas externas y proponer soluciones integrales, que no solamente tienen que ver con el mercado de cambios, sino también con la política fiscal, entre otras. En ese sentido, y siguiendo con esto último, la política fiscal ha sido un fenómeno bastante bien celebrado por el fondo, todas las políticas que se llevaron a cabo por parte del gobierno. Donde el fondo tiene más reparos es en la parte cambiaria, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo del tipo de cambio. Ahora bien, el mercado cambiario en argentino es un mercado regulado, pero que tiene varias capas. Entonces, si se piensa el mercado cambiario como un mercado regulado, pero en el que se van a ir quitando distintas capas de regulación en la medida en la que se lleve a cabo un acuerdo con el fondo, muy probablemente se encuentre un punto intermedio entre mantener ciertas regulaciones y liberar otras. Eso no necesariamente va a implicar una corrección cambiaria importante. Me parece que lo que está esperando el gobierno es dar con un resultado de inflación para el mes de febrero o si se quiere para el mes de marzo, que pueda mostrar que una corrección cambiaria acordada con el fondo y defendido después la paridad del tipo de cambio no va a tener un reflejo en un salto inflacionario significativo, ¿no? Entonces,
Me parece que lo que queda con el acuerdo con el fondo es más bien la política cambiaria. La política cambiaria, como te decía, ha llevado a cabo ciertos avances en materia de cambios en la regulación a cómo venía existiendo, sobre todo hasta 2023. Ahora, no vamos a creer, por lo menos para este año, que el mercado cambiario va a estar totalmente desregulado como lo estuvo en años anteriores. Y muy probablemente eso termine siendo acordado con el fondo porque eh, la posición cambiaria, sobre todo de reservas netas del país, sigue siendo bastante delicada. Sí, eso sí. Sin embargo, ustedes en el informe Playbook de 2025 mantienen una visión positiva sobre la deuda en moneda extranjera y solicitan que o aconsejan que lo mejor sería tener una menor carga impositiva y una mayor apertura comercial. Esto podría favorecer a mejorar las reservas internacionales. ¿Cómo ustedes piensan que el gobierno va a sostener la demanda de dólares si llegara a eliminar las restricciones cambiarias bajo este nivel de reservas que tenemos? Bueno, tiene bastantes herramientas, ¿no? La primera es un poco lo que te comenté anteriormente. Va a haber algunas demandas de dólares que van a seguir contenidas dentro del marco de la regulación existente. Por otro lado, como ya viene sucediendo, la demanda de dólares en parte es eh, contenida también por el incentivo que te brinda una tasa de interés en pesos bastante atractiva con relación a otras posiciones, incluso midiéndola en términos reales, la tasa de interés es bastante elevada en comparación a lo que fue hace varios años. Por otra parte, el, el gobierno, si bien tiene ciertas demandas de dólares asociadas a los pagos de intereses y de capital que van a tener los bonos, sobre todo en julio, más allá de los pagos de importaciones, etcétera, me parece que el gobierno bien puede hacer alguna salida al mercado relativamente pequeña, ¿no? Probando al mercado en donde está el riesgo argentino, y eso no implicaría ningún cambio en la percepción de riesgo sobre la sostenibilidad de la deuda en moneda extranjera, y lo único que haría es mejorar el perfil de vencimientos y la liquidez de corto plazo con la que puede contar el gobierno, ¿no? Entonces, te diría que en resumen, la demanda de dólares que la vemos, y sobre todo la vemos a través de la balanza comercial, del repunte que ha habido en las importaciones, no necesariamente se va a corregir con un movimiento cambiario hacia el alza, sino que más bien el mismo tiene que ser administrado de vuelta con el sostenimiento de ciertas regulaciones, con una tasa de interés que incentive a tener posiciones en pesos, ¿no? Ese incentivo obviamente puede tener algún tipo de riesgo hacia un mayor plazo en la medida en la que se aumente la deuda en pesos con relación a el crecimiento, pero eso no es algo que por lo menos en el corto plazo estemos considerando. Y como te decía, también algún tipo de emisión relativamente chica que permita por lo menos cubrir los vencimientos que hay a mitad de año. Ujú. Y ahora cambiando de tema, me gustaría que me ofrecieras un análisis sobre las acciones y su relación con las elecciones legislativas. El año pasado el Merval tuvo un buen desempeño con un oficialismo minoritario en el Congreso y me gustaría saber qué tan importante son las elecciones legislativas. Este año se renueva la mitad del Congreso y quiero saber si el mercado está atento al potencial resultado que vamos a tener en octubre o los candidatos que se van a presentar a lo largo de este año. Sí, obviamente las elecciones son un factor muy importante, se renueva parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, un Congreso que no tiene al oficialismo siendo mayoría, ni siquiera primera minoría.
el trabajo que ha hecho en términos legislativos estuvo muy apuntalado en lo que tiene que ver con el PRO y en menor medida el radicalismo. La posibilidad que tenga ya sea el oficialismo como estas coaliciones que han ayudado al gobierno en su política económica a través del Congreso, la verdad es que lo que le va a terminar dando es mayor consistencia a lo que se vino haciendo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también pueden llegar a apostar a llevar a cabo reformas aún más profundas a las que se vienen llevando a cabo, ¿no? Pensemos que Argentina todavía tiene, en términos de reformas, muchas cosas por hacer y algunas necesariamente tienen que pasar por el Congreso. De vuelta, este gobierno se está manejando de forma muy discrecional en términos de política económica, ya que lleva 2 años sin contar con un presupuesto, ¿no? La posibilidad de tener un Congreso un poco más afín a sus lineamientos de política económica le podría llevar a poder efectivamente contar con un presupuesto para el próximo año, ¿no? Eso dentro de otras cuestiones que tienen que ver con reformas un poco más estructurales que sin duda el gobierno, ya sea en su plan de gobierno presentado en las elecciones, tiene, ¿no? Como tienen que ver con cuestiones vinculadas a la reforma previsional, cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, etcétera. Como las PASO dejaron de ser un termómetro de cómo van a ser las elecciones unos meses antes de que estas sucedan, lo que ahora tenemos es que nos vamos a, por así decirlo, enterar efectivamente cómo le fue al oficialismo durante las elecciones, ¿no? Y eso obviamente que en un país como Argentina, en donde la volatilidad sigue siendo muy elevada, le añade un grado de incertidumbre a los retornos de los diferentes activos. Y eso en parte también lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Pero bueno, en términos legislativos, el oficialismo puro no tiene nada que perder, sí tienen que renovar bancas sus alianzas más importantes y por lo tanto hasta que nosotros no lleguemos a esa instancia va a ser muy difícil terminar de entender cómo van a ser los retornos al final del día. Sí, Pablo, como bien explicaste, hay noticias locales que pueden impactar en los activos locales, pero también hay que tener en cuenta noticias internacionales. Un panorama con un Donald Trump que acaba de asumir la presidencia de Estados Unidos e implementó algunas medidas que afectan a varios países, como por ejemplo a la Argentina, con estos aranceles. Y estamos en una temporada de balances, estamos conociendo los resultados de los balances del cuarto trimestre y del año completo. Y me gustaría saber cómo podrían impactar las medidas que tome el presidente Donald Trump, proteccionista, sobre las empresas argentinas. ¿Cómo ven ustedes esta nueva temporada de balances? Bien, en principio déjame mencionar algo que también comentamos en nuestro playbook, que es que el retorno de los diferentes activos argentinos, en la medida en la que se fue normalizando la situación económica y nos fuimos alejando de la percepción que el default de los activos estaba relativamente cerca, el movimiento de los activos comenzó a parecerse más al movimiento de países semejantes, ¿no? De países emergentes, y los países emergentes, obviamente, por una cuestión de su tamaño y por cómo se tradean, están muy vinculados a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, algo que se ha observado desde la asunción de Donald Trump, y te diría más bien desde que fue elegido presidente en noviembre, es un movimiento en las tasas americanas que ha influido en los rendimientos de los instrumentos de renta fija en moneda extranjera de prácticamente todos los países emergentes, siendo Argentina uno de ellos.
En cuanto a lo que tiene que ver con las acciones en particular y sobre todo esta última temporada de balances, y vinculándolo con el impacto de las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, eh, hay que distinguir efectivamente las que están más afectadas de las que no, ¿no? En ese sentido, hay algunas empresas, sobre todo aquellas que tienen negocios con filiales en México y demás, como pueden ser Ternium, etcétera, que obviamente el impacto de los aranceles daña el negocio de las filiales. Y eso obviamente tiene algún impacto sobre los flujos que pueden tener estas compañías. Como vos bien dijiste, el Merval el año pasado tuvo un retorno de 3 dígitos en dólares, ¿no? Este año es muy difícil que esa dinámica se renueve por dos motivos, porque ya vamos a estar cerca prácticamente de los máximos en términos históricos, incluso ajustándolos por inflación internacional, y además por estas cuestiones, ¿no? En donde el mundo se volvió un poco más complicado, sobre todo para algunas compañías. En ese sentido, también hay que distinguir muy bien entre las compañías que tuvieron rendimientos muy extraordinarios en 2024 de las compañías que no lo hicieron, ¿no? Y se da un caso muy particular, como puede ser Ternium, o incluso si quieren, podemos también sumar a Aluar, en donde esas compañías en términos locales, siempre han servido como un hedge frente a los movimientos del tipo de cambio, ¿no? Más allá del negocio que puedan tener, lo cierto es que cuando el tipo de cambio se mueve hacia el alza, estas compañías, por tener productos exportables en su gran mayoría, sirven como una buena cobertura frente al resto de las acciones que están más bien vinculadas a la dinámica del mercado interno, ¿no? Obviamente con un tipo de cambio relativamente estable y con tendencia a la baja para los dólares financieros el año pasado, estas compañías, el rendimiento de estas compañías, de sus acciones, fue bastante pobre si uno lo compara contra lo que fue el sector bancos o el sector oil and gas, ¿no? Sin embargo, 2025 muestra una foto ligeramente distinta, en donde Texar, por ejemplo, ha tenido un comportamiento comparativo mucho mejor que el resto de las acciones de las principales, ¿no? No obstante, como de vuelta estamos sumergidos en un mundo donde la incertidumbre vinculada a las tarifas y vinculada también a las tasas de interés es muy importante, eso no ha quitado que en el último tiempo también estas acciones han estado castigadas. Si uno mira igual year to date, cómo es el retorno, las acciones que peor rendimiento tuvieron en 2024 son las que mejor rendimiento están teniendo en 2025, ¿no? En un contexto en donde el Merval en dólares está cayendo más del 15% year to date contra un S&P que está ligeramente positivo, ¿no? Así que, resumiendo, si querés, las políticas de Trump afectan directamente a los activos argentinos, algunas acciones más que otras. La dinámica, obviamente, de este año para el equity no va a ser semejante a la del año pasado. Sí creemos que todavía puede haber algunas oportunidades aprovechando este diferencial que hubo en 2024 entre algunos sectores. Y hay que estar atento también a las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que eso también podría llegar a afectar a las acciones locales. Pablo, muchísimas gracias por el panorama que nos brindaste. Vamos a estar atentos a las próximas publicaciones de Next, como mencionaste recién el PayU de 2025, nosotros de Safras News vamos a estar haciendo cobertura también de todas las declaraciones que ustedes hagan para tener una mejor proyección de la economía local e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y un saludo.